Aunque hoy conocemos esta guerra como la Guerra de las Rosas, en ese momento no la llamaban así. Su nombre proviene de los símbolos de ambas casas, la rosa roja para la casa Lancaster y la blanca para la casa York. Más tarde, cuando la guerra terminó, la nueva dinastía que estaba en el poder uniría estas dos rosas, dándole así nombre a la Rosa Tudor. Pero antes de que eso ocurriera, Inglaterra tenía que pasar por una de las guerras civiles más importantes de toda su historia. La primera batalla de St. Albans fue corta, pero fue decisiva para el destino del reino. Las fuerzas de Ricardo de York derrotaron al ejército real. Muchos de los consejeros del rey murieron. Enrique VI cayó prisionero y Ricardo fue nombrado otra vez Lord Protector del reino. Parecía que la crisis había terminado, pero solo era una pausa. Ambos bandos se estaban preparando para una guerra mucho mayor. Los nobles eligieron sus lados. Unos apoyaron a los blancos, otros los York. Ambas familias estaban buscando recursos y los que más tuvieran ejércitos. La guerra ya era inevitable. Entre todos los aliados de Ricardo de York se encontraba uno que era muy importante, Richard Neville, el conde de Warwick. Era uno de los nobles más influyentes y más ricos de Inglaterra. Su poder era tan grande que podía reunir ejércitos propios. Con el tiempo, recibiría un apodo que lo llevaría a la historia, el Hacedor de Reyes. Por ahora, basta con saber una cosa. Cada vez que Warwick cambiaba de mando, la guerra cambiaba con él. En 1460, los yorkistas consiguieron una nueva victoria. Capturaron nuevamente a Enrique VI, pero esta vez Ricardo de York decidió dar un paso más. Entró en el parlamento y reclamó la corona para sí. Muchos nobles quedaron sorprendidos, aunque muchos reconocían que Ricardo tenía mayor derecho al trono que el propio Enrique VI, no estaban de acuerdo en destronar inmediatamente al rey. Para evitar otra guerra se llegó a un acuerdo. Enrique VI seguiría siendo el rey, pero el heredero dejaría de ser su hijo, Eduardo de Westminster. El nuevo heredero sería Ricardo de York. Para Margarita de Anjou esto era inaceptable. Su hijo acababa de perder la corona. La guerra volvió a comenzar. A finales de 1460, ambos ejércitos volvieron a enfrentarse. En la batalla de Westfield, Ricardo de York fue derrotado y murió. Su cabeza fue exhibida sobre las murallas de la ciudad de York por una corona de papel. Parecía el final de la casa York, pero Ricardo había dejado un heredero, su hijo mayor, Eduardo. Eduardo era completamente diferente a Enrique VI. Era alto, carismático y posiblemente uno de los comandantes militares más importantes de toda su generación. Con el apoyo de Warwick, unió un nuevo ejército. Ya no luchaba únicamente por los derechos de su familia, ahora quería la corona. En febrero de 1461 se llevó una victoria muy importante. Pocas semanas después de esta, fue proclamado rey de Inglaterra como Eduardo IV. Sin embargo, aún seguía habiendo un rey. Enrique VI seguía vivo. Mientras eso sucediera, la guerra aún continuaría. Si St. Albans había iniciado un conflicto, Downtown decidiría quién gobernaría en Inglaterra. El 29 de marzo de 1461, ambos ejércitos se encontraron en una llanura cubierta de nieve. Se calcula que participaron más de 50.000 soldados. Fue la batalla más grande y probablemente la más sangrienta jamás librada en el suelo inglés. Tras varias horas de combate, la victoria fue para los York. La casa Lancaster quedó completamente derrotada. Enrique VI, Margarita de Anjou y su hijo huyeron al exilio. Eduardo IV entró triunfante a Londres. Por primera vez se creía que la Guerra de las Rosas había terminado. Pero la paz duró muy poco, porque el hombre que había ayudado a Eduardo a convertirse en rey pronto se convertiría en su peor enemigo. El rey tenía la corona, Warwick tenía el poder, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La siguiente traición demostraría que en esta guerra la lealtad valía mucho menos que una corona.
Durante los primeros años del reinado de Eduardo IV, Inglaterra pareció haber recuperado su estabilidad, pero esa tranquilidad duró muy poco. El hombre que más había contribuido a que Eduardo IV ocupara el trono había empezado a alejar de él, en Richard Neville, conde de Warwick y el hacedor de reyes. Las diferencias entre ambos crecieron cuando Eduardo IV comenzó a tomar decisiones sin consultárselas antes a Warwick. Esto aumentó cuando Eduardo IV se casó con Elizabeth Wood. Los Woodville comenzaron a tener más influencia en la corte y Warwick perdió el protagonismo que había tenido durante años. Lo que comenzó como un desacuerdo se volvió rápidamente en una rebelión y Warwick abandonó al rey. Tomó una decisión que muy pocos hubieran tomado: aliarse con sus antiguos enemigos, la casa Lancaster. Con el apoyo de Warwick y Margarita de Anjou, Enrique VI volvió a ocupar el trono por un breve periodo en 1470. Después de casi 10 años, un rey derrocado volvía a pisar el trono de Inglaterra. Pero Eduardo IV no estaba decidido a rendirse. Regresó del exilio con su hermano menor, Ricardo, duque de Gloucester. En la primavera de 1471 comenzó algo que decidiría quién se quedaría con el trono de Inglaterra. Primero llegó la batalla de Barnet, donde murió Warwick. Con él murió uno de los personajes más influyentes de toda la guerra. Poco después llegó la batalla de Tewkesbury. Allí murió Eduardo de Westminster, el único hijo de Enrique VI. Con esto murió el único heredero directo de la casa Lancaster. Sin heredero y sin ejército, la causa lancastrina murió rápidamente. Poco después, Enrique VI murió prisionero en la Torre de Londres. Hasta hoy se debate si murió por causas naturales o alguien lo asesinó. Con este último hecho, Eduardo IV volvió a ser rey de Inglaterra. La Guerra de las Rosas parecía haber terminado completamente, pero los Plantagenet no habían terminado de escribir su último capítulo. En 1483, Eduardo IV murió. Su heredero, Eduardo V, tan solo tenía 12 años. Y otra vez, en la historia, un niño heredaba la corona. Como muchas veces ya había pasado, un tío se convirtió en Lord Protector del reino. Ese tío era Ricardo, duque de Gloucester. Pocas semanas después de esto, Ricardo fue coronado como Ricardo III. Y sus dos sobrinos desaparecieron de la Torre de Londres. Su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de toda la historia. Mientras Ricardo III intentaba consolidar su reinado, apareció una figura muy importante llegada del exilio, Enrique Tudor. Su derecho al trono era más débil que el de muchos nobles ingleses, pero tenía algo que el pueblo necesitaba desesperadamente: poner fin a décadas de conflictos y guerras. En 1485, ambos ejércitos se encontraron en Bosworth Hill. Durante la batalla, varios nobles abandonaron a Ricardo III. El rey decidió lanzar un ataque directo contra Enrique Tudor. Murió luchando. Fue el último rey inglés que cayó en campo de batalla. Con él acabaron más de 3 siglos de gobierno de la casa Plantagenet. Después de su historia, Enrique Tudor fue coronado como Enrique VII, pero comprendía que ganar una batalla no era el fin de todo esto. Decidió que debían unir a las dos casas que se habían enfrentado por muchas décadas. Por esto se casó con Elizabeth de York, hija de Eduardo IV. Ese matrimonio unió simbólicamente a la casa Lancaster y la casa York. De la rosa roja de los Lancaster y la rosa blanca de los York nació un nuevo símbolo, la rosa Tudor. Esto representó el fin de una guerra donde luchaban hermanos contra hermanos, primos contra primos, tíos contra tíos. Después de más de 30 años de conflicto, Inglaterra volvió a tener un solo rey. Todo comenzó con una misma familia, Plantagenet, una dinastía que gobernó por más de 3 siglos. Lo que parecía una familia destinada a gobernar para siempre se convirtió en varias ramas de la misma. Se dividieron en dos: los Lancaster y los York. Ambos descendían del mismo rey, ambos querían la corona y ambos
estuvieron dispuestos a destruir su propia familia para llegar al trono. Al final, ninguno de los dos sobrevivió. La guerra terminó. Pero también terminó una de las dinastías más importantes de toda la historia. Los Plantagenet construyeron un reino. Los Lancaster lucharon para conservarlo. Los York pelearon para recuperarlo. Y los Tudor heredaron las cenizas. Pero incluso después del nacimiento de los Tudor, había una pregunta que seguía sin respuesta. 2 niños, una torre y un rey acusado de hacerlos desaparecer. ¿Fue Ricardo III el responsable? ¿O la historia jugó el nombre equivocado? Esa es otra historia.